estar una vez más con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. De verdad, siéntanse en casa y siéntense bendecidos. Hoy tenemos una visita de nuestros amigos que vienen de Texas. Han estado con nosotros en el Festival Vida con Mike Silva. ¿Por qué no brindamos un fuerte aplauso que están ellos atrás? Está con Jeremy y su grupo. Si hablan inglés, pueden acercarse con ellos, pero su grupo también habla español. Entonces, conózcanse, preséntense ahí y, bueno, pues pregúntense y cuenten cómo es Cusco, ¿verdad? Creo que ellos saben más que nosotros a veces, ¿no? Bueno, una vez más, qué bendición es poder estar con ustedes y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a estar terminando Segunda de Samuel. Vamos a estar viendo el capítulo 23 y el capítulo 24. Y el título para hoy, en esta mañana, es Todo tiene su final. ¿Han escuchado, no? Nada dura para siempre. A Pilar le encanta esa canción. Entonces, ese es el título para hoy día. Todo tiene su final y nada dura para siempre. El capítulo comienza con unos poemas, mejor dicho, unos versículos de Salmos de David. Y lo que vamos a ver es que David reconoce la soberanía de Dios, que Dios tiene el control, que Dios no ha cambiado. Y cuando David ve eso, él se deleita. David también sabe que a pesar de sus errores, a pesar de sus caídas en este Salmos, si puedes ver en las pantallas, Salmo 90:10. ¿Qué nos dice Salmo 90:10? 70 son los años que nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen. Tengo 40 más IGB, pero 40 años más quiero estar, hasta los 80. Pero después, ¿qué dice? Todo esto se va. Todo tiene su final. ¿Y qué dice? Nada dura para siempre. Hermanos, no sabemos cuántos días nos quedan a cada uno de nosotros. Entonces, cada día debe ser vivido. ¿Cómo quieres terminar el final de tu vida? David está en el final de su vida y ya está reflexionando. Pero quiero terminar también este mensaje al final, que tú te pongas a pensar y decir, yo quiero terminar así. Ninguno de nosotros. David tuvo su caída, pero en medio de todo eso, su corazón estaba pegado con Dios. Y él va a reflexionar lo que Dios ha hecho en su vida. Así que aquí están las tres observaciones. Número uno, las últimas palabras son importantes. Las últimas palabras de tu vida son importantes. Dos, recordando a sus valientes héroes. David va a recordar a sus valientes héroes. La fama de David no era 100% por él. Dios ha puesto hombres para que lo levanten a David. Y aquí están sus valientes, sus héroes. Y David va a mencionarlos aquí. La tercera observación. Al final de la vida, nuestras decisiones traen consecuencias. Imagínate que al final de tu vida metas la pata. Lo cual muchos hacen, ¿verdad? Bueno, David está al final de su vida. ¿Y qué va a hacer? Va a meter la pata. O sea, esta enseñanza no es para que al final de tu vida metas la pata. De David, el hijo de Yesé, así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. Qué lindo inicia, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre, reconocemos que todo tiene su final en este mundo y que nada dura para siempre según tus planes eternos. Enséñanos a valorar cada día que nos das. Queremos amar, queremos cuidar y queremos que las personas a quien amamos estén siempre de nuestro lado y que nosotros podamos brindar gratitud, amor y bondad a cada uno de ellos, Señor. Permítanos también recordar que a través de Jesucristo tenemos la promesa de una vida eterna. Todo es temporal en este mundo, pero viendo a Jesucristo tenemos la vida eterna. Así que, amado Padre, que esta verdadera esperanza cale en nuestros corazones para glorificar tu nombre en todas las cosas.
que hacemos. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Si ustedes ven en la pantalla, tengo un hijo. Se llama Levi. Tiene 4 años ahorita, ¿verdad? Como dicen, él es mi último en la selva. ¿Cómo lo llamamos? Nuestro wincho. No sé cómo lo llaman aquí en Cusco. Pero él es mi heredero. O sea, no tengo nada, pero él es mi heredero. Es mi mejor amigo. Él me dice así. Él me dice, papá, you is my best friend. Me dice, tú eres mi mejor amigo. Pues, como padre, pues no solamente es tu hijo, pero que te diga que eres su mejor amigo, ya algo bueno estamos haciendo como padre, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una pregunta a las madres y los padres. ¿Ustedes recuerdan las primeras palabras que tus hijos, cuando eran pequeñitos, ustedes recuerdan la primera palabra que ellos dieron? ¿Alguien recuerda? Marley, no, Marley no está. ¿Alguien recuerda? Las madres siempre están pegadas con sus hijos. Carmen, ¿cuál fue la primera? Que su primera palabra fue eso. Pero algunos bebés no pueden vocalizar muy bien, pero dicen algo, ¿verdad? Pues Levi fue así. Cuando quería decir algo, sus primeras palabras, pero no se le podía entender. Pero como para padres, para nosotros, dice, wow, mi hijo ya va a empezar ¿a qué? A hablar. Y en un sentir es importante para nosotros, pero en sí no es importante porque casi nada dice, ¿verdad? Pero las palabras más importantes es cuando ya están a los últimos días de tu muerte. Cada palabra es vocalizada y cada palabra es que es muy importante. Así que David está en sus últimos tiempos y él va a reflexionar realmente. Y cada palabra que él va a decir es muy importante. Porque cada palabra nos brinda oportunidad. Cada palabra puede ser palabra de amor, palabra de gratitud, consejo, sabiduría. La persona al final de su vida siempre tiene algo. Yo recuerdo que mi abuelo cuando falleció, él dijo, no, cuida a tu mamá. Palabras de qué son eso? De protección, ¿verdad? Y hay algunos padres también, ¿no? Que siempre tienen algún tipo de palabra, pero una vez más, las últimas palabras son importantes. Así que quiero llevarte en las últimas palabras de David, ¿no? Las últimas palabras son importantes. Así que vamos a leer los primeros 7 versículos una vez más. Dice así, estos son las últimas palabras ¿de quién? De David, el hijo de Yesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. Y fíjate lo que dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí. Ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante en un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará a Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno y nadie se atreve a levantar del suelo. Pero que si alguien quiere tocarlo, lo hace con una espada o una lanza y los prende fuego hasta consumirlos. Fíjate cómo David, lo que me encanta en estos primeros 7 versículos, cómo David se expresa de Dios, cómo David tiene que una relación con Dios. Y ahí David, una vez más, él está reflexionando. Cuando yo trato de reflexionar o quiero meditar y pensar, a veces lo hago aquí en la iglesia. Me tomo mi café y pongo una música y estoy reflexionando lo bueno que Dios ha sido conmigo. Dando gracias a Dios. Dios, te doy gracias porque en medio de la pandemia, no sé cómo llegamos a este lugar, pero nos has traído a este lugar reflexionando la mano de Dios. Y aquí vemos que David está haciendo esto. En los últimos días de su vida, él está reflexionando y él está llegando a una conclusión. Y una vez más, hermanos, David no era un hombre perfecto. Él cometió errores, él tuvo sus debilidades, pero David reconoce que Dios ha sido fiel y David reconoce que Dios ha sido justo con él. Y por eso estos primeros 7 versículos es como un salmos.
que habla sobre su vida. Y aquí David está reflejando un profundo amor y está reflexionando de lo que Dios es en realidad. Y está hablando acá sobre su soberanía, diciendo que Dios tiene el control. ¿Cuánto dicen amén por esto? Hermano, en la vida de David Dios tuvo el control. Pero en nuestra vida Dios sigue teniendo ¿qué? El control. Dios no ha cambiado. Y en esta reflexión quiero que tu mente se vaya en la mente de David. Y él dice claramente estas palabras. El hombre dice, exaltado y ungido por Dios. ¿Quién es que levantó a David? Es Dios. ¿Quién exaltó a David? ¿Y qué está reconociendo? Sin Dios, dice David, no soy nada. ¿Es una bonita reflexión? Sí, pero lamentablemente nosotros somos diferentes como David, ¿verdad? Este pechito lo hizo todo. Por lo que yo ahorré mi plata, tengo mi carro, tengo mi casa. Y yo hice eso. Pero David no. En su reflexión, David dice, no, el hombre exaltado, el ungido por Dios. Y no solamente David dice estas palabras, pero él también dice, no, él ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Él ha usado, ¿qué dice? Mi lengua. Él se siente como un mensajero. ¿De quién? De Dios. Y qué lindo es ser nosotros un mensajero de Dios. Ayer estábamos en el festival Vida. Vinieron casi como 40 misioneros de todos lugares fuera de Perú. Y estaba hablando con uno de los organizadores. Había un QR de las personas que habían entregado su vida a Cristo. En 5 minutos el QR estaba ahí y tú ponías tu celular y te salía un formulario si tú entregabas tu vida a Cristo y llenabas tus datos. En 5 minutos después que se entregó el mensaje de salvación, había 6,000 personas que habían entregado su vida en Cusco. Hermano, ¿no es algo asombroso esto? ¿No es algo asombroso? Es algo asombroso. David dice, yo soy un mensajero de Dios. Dios está buscando hombres que den su mensaje de salvación. Y David dice, ha usado mi lengua para comunicarme su palabra. Si tú lees los salmos, vemos unos salmos hermosos que llenos del Espíritu Santo, que vamos a ver ahorita que Dios utilizó a David. Pero David también dice, no, así me ha hablado la roca de Israel. ¿Qué significa la roca de Israel? Cuando tú ves una roca, ¿qué es lo que viene a tu mente? Firmeza. Bueno, vamos a quedarnos con firmeza. Él es la seguridad, Él es la firmeza de Israel. Pero para nosotros también, ¿quién es Jesucristo? Él es nuestra seguridad, Él es nuestra roca. Y así vemos cómo David está expresándose sobre Dios. Generalmente nosotros cuando queremos reflexionar, estamos reflexionando más en nosotros, pero menos en Dios. Y la verdadera reflexión es pensar más en ¿qué? En Dios y menos en ¿quién? En nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo David? Está pensando más en Dios. Él dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, dice. David es consciente que el Espíritu Santo vino hacia él y a través del Espíritu Santo ha dado palabra. Hermano, ¿tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Mira, Dios también está hablando a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones y hoy a través de su palabra. Y David dice, qué privilegio es hablar las palabras de Dios a través de mí. Ese es un privilegio y David lo reconoce. Y también dice, no, Él ha hecho conmigo un pacto eterno. David reconoce el pacto eterno, que a través de Él va a venir el Mesías, el ungido, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿te das cuenta cuál es su reflexión de Él? Hermanos, y por último, dice, Dios siempre me dará la victoria. Wow. Hemos visto las luchas de David, ¿verdad? Hemos visto su caída. Entre su lucha y su caída,
quiero que pienses en algo. En sus batallas, ¿quién le dio la victoria? Dios. Y en su caída, en su peor caída, ¿quién lo levantó? Hermano, así es Dios con nosotros. Reflexiona en esto. En tus peores momentos, peores problemas, Dios nos va a dar la victoria. Y en tu caída también es Dios quien te va a levantar. David dice, no, nunca estaba solo. Dios ha estado conmigo. ¿Podrías decir esto? Dios ha estado, ¿qué dice? Ha estado conmigo. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos ver nosotros aquí? Una vez más, David está dando las últimas palabras, ¿verdad? Las últimas palabras son importantes. La reflexión de David. ¿Alguna vez, hermanos, has descrito o te has puesto a pensar sobre tu pasado? Te has puesto, porque David está mirando hacia atrás, no está en los dos lados, hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Pero reflexionando. Pero ¿alguna vez tú te has puesto a reflexionar? ¿Has expresado alguna vez tus sentimientos a Dios? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Alguna vez te has quedado maravillado por la obra que Dios ha hecho en tu vida? David está quedándose maravillado. Él es mi roca. Dios ha hablado a través de mí. Él me ha dado la victoria. Él está maravillado de Dios. Hermanos, tú y yo debemos estar, ¿qué dice? Maravillados también de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Quédate maravillado de Él. Una vez más, David no era un hombre perfecto. Él tuvo sus debilidades, él tuvo sus caídas, pero él dice, Dios ha sido fiel y Él ha sido mi roca. Así que, en manera de aplicación, quiero que tú veas estas cosas importantes. Las últimas palabras son importantes. La reflexión de David. Y yo quiero animarte en esta semana que tú te pongas a reflexionar también. ¿Cómo estás? Y aquí tengo algunas preguntas para reflexionar nosotros. Hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho? Hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho Dios contigo? Yo te voy a decir una cosa solamente, lo que Dios ha hecho conmigo. Uno nomás, reflexionando. Tengo a mi esposa a mi lado. Solamente uno te digo, para reflexionar qué es lo que ha hecho Dios contigo. ¿Cómo Él te ha utilizado? David dice, Dios ha utilizado mi lengua. Ponte a pensar, Dios quiere utilizarte, pero a lo mejor tú no estás disponible, pero Dios quiere utilizarte. ¿Cómo han un propósito en su vida? Hermano, Dios quiere cumplir un propósito en nuestras vidas. Y el propósito no es para ti, es para Él, para glorificar su nombre. Hermanos, en estos versículos que hemos visto, no es para dar gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de David, a pesar de. Y eso debemos de reflexionar nosotros. ¿Y sabes por qué nosotros no estamos reflexionando, hermano? Por el corre-corre de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde que todo se corre. Que tengo un examen. No te molestes conmigo, pero es un pensamiento. Tengo un examen esta semana que viene y tengo que estudiar, ¿qué dice? Toda esta semana. Y ni siquiera a veces tenemos tiempo para reflexionar. O a veces estamos diciendo, tengo que construir una casa y ya estás planificando mucho y no hay tiempo para reflexionar en el Señor. Mi consejo es esto, detente. Tómate una hora y reflexiona lo que Dios ha hecho en tu vida. Y créame, el más bendecido vas a ser tú. Porque te vas a dar cuenta que realmente, wow, Dios ha sido fiel conmigo. Y yo quiero que tú llegues hasta ese punto. Mira, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre David y su hijo Salomón? Los dos iniciaron bien, amando a Dios, pero ambos no terminaron bien. David está terminando sus últimos días pensando en Dios, pero Salomón no. Una vez más, ¿cómo quieres terminar los últimos días de tu vida? ¿Como David o como Salomón? Yo te animo a que termines como David, reflexionando, pensando qué es lo que Dios ha hecho en tu vida.
¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Si Dios te ha dado una casa, Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Por bendecirme con esta casa. Porque si tú no fueras, si tu presencia no hubiera estado, yo no hubiera podido comprar, Señor. Pero, Señor, ¿alguna vez has dado gracias por las pruebas? Eso es difícil, ¿no? Pero al venir a ti he encontrado consuelo. Señor, te doy gracias por esto. Porque nosotros a veces estamos acostumbrados a decir gracias a Dios por las cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿qué hay de las cosas malas? ¿Podemos decir, Dios, gracias por esto? Reflexionar. Así que voy a tomar 10. Listo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? En confianza, levanta la mano nomás. Una sola cosa puedes decir. Parece que Dios no ha hecho nada en tu vida. Oye, acá todos quieren levantar la mano. Wow, ¿por qué no damos un fuerte aplauso en esto? Dios, ¿qué dice? Dios lo ha salvado. El mejor regalo que tú puedes tener. Alguien dijo, puedo tener todas las cosas del mundo, pero si Dios no está conmigo, no tengo nada. Pero si Dios está conmigo, lo tengo todo. Wow, reflexionemos en esto. Pero sigamos avanzando. La segunda observación que vamos a ver es recordando a los valientes héroes de David. David, mientras que él está reflexionando, él está pensando de lo que Dios ha sido bueno conmigo. Pero también él reconoce a las personas que han estado cerca con él. Nunca olvidemos las personas que han estado en nuestros buenos momentos y en nuestros malos momentos. Y David va a exaltar ahora a sus valientes, que sus valientes han estado en los buenos momentos y en los malos momentos. Qué lindo es tener personas cercas así. Dios le ha bendecido a rey David. Así que vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 13, que dice, estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. José Besebet, el tecnonita, principal de los capitanes, Adino, el esnita, que mató ¿a cuántos hombres? A 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de... Se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se lo quedó pegada en la mano. Aquel día el Señor le dio una gran victoria y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Le seguía Sama, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Lejí, donde se había sembrado, donde se había un sembradillo de lentejas, y el ejército de Israel huyó por temor a los filisteos, pero Sama se paró en medio de ese terreno y lo defendió, derrotó a los filisteos y el Señor le dio una gran victoria. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Rafijín. Bueno, pues era para leer hasta el 12, pero quiero que te fijes en los hombres de David. El primero era José Basbet, Adino el etnita, que dice que mató a 800 hombres. ¿En cuánto? En una sola batalla. Ellos son los héroes Marvel. ¿A cuánto le gusta la película Marvel? Marvel es donde está Batman, Superman. Iron Man, Valeria ve, pues Hulk. Ellos son los héroes de Marvel. David tiene sus propios héroes. David no tiene a Iron Man, no tiene a Superman. Hollywood tiene a Rambo, a Sylvester Stallone y todos ellos, ¿no?
Pero mira, a David tiene sus hombres guerreros que en una sola batalla mataron a 800 hombres. Los hombres en nuestros tiempos ni un gato quieren matar. No, es una broma, ¿verdad? Somos más miedosos. Pero estos son valientes, son héroes. Alguien puso un meme, voy a salir un poquito del tema ya. Alguien puso un meme en el Facebook donde que estaba la esposa y el esposo y estaban en la cocina y era para matar una rata. ¿Quién crees que salió corriendo de ahí? El esposo, exactamente, el más cobarde. Debería ser el más héroe, ¿verdad? Pero es el esposo que salió corriendo y la esposa, hay que matarlo a esto. Pero estos hombres no eran así. Una rata, yo me imagino que con un tingote no ha muerto la rata, ¿verdad? Estos hombres, 800 hombres, han muerto en una sola batalla. El otro, podemos ver Eleazar, el hijo de Dodo, ¿no? Tanto estaba luchando con su espada que pesaba muchísimo. La espada, dice, se quedó pegado, ¿dónde? En la mano. ¡Wow! Es como que es impresionante estos hombres. Pero podemos ver a otro hombre también, hijo a Sama, que él mismo estaba luchando con David. Y cuando va a un huerto, estaban todos ellos y él fue a enfrentarlos solo. Eso es impresionante, son valientes. Ahora viene una lluvia y todos ya corremos de miedo, ¿verdad? Pero los hombres de David no eran así, ¿no? Y lo que me encanta de estos hombres son impresionantes. Pero vamos a ver más adelante nosotros que antes ellos no eran así. Pero todo cambió. ¿Ok? Esos son uno de los primeros 3 hombres de David, los más reconocidos. Yo creo que Marvel debería leer la Biblia para sacar a estos héroes, ¿verdad? Ni siquiera Superman vi ganar a 800 hombres, ni Iron Man, a la justa como 10, 15. Pero estos hombres, mira, están ahí. Hollywood debería leer la Biblia. Versículo 13. Una vez más, cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Rafajín. David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Y como David tenía mucha sed, dijo, ¿cómo quisiera tomar Coca-Cola? No dijo así, ¿no? ¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que estaba en la entrada de Belén? Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campo de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso, sino que lo derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo, que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si viviera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida y no lo quisieron beber. Tal fue la hazaña de estos hombres valientes. Paremos un momento acá. Nosotros hemos tenido antes una batalla contra los chilenos, ¿verdad? Y la batalla, ¿dónde era antes? En Arica, ¿verdad? Ahora, imagínate que alguien de nosotros dice, ¿sabes qué? Voy a meterme en el mismo hoyo donde que están todos los chilenos para sacar algo importante. ¿Te meterías tú ahí? Jamás. Pero déjame darte una mejor ilustración, ¿verdad? Imagínate que estás en un campo de batalla y tus enemigos están al otro lado y que tu líder diga, he dejado mi espada en el campo de nuestro enemigo. Y que estos 3 hombres valientes se metan y traigan tu espada. ¿No es algo heroico esto? Pues claro que sí. Pues algo mejor todavía es esto. Cuando yo estaba en Costa Rica, como uno es peruano, ¿verdad? No extraña la Coca-Cola, sino la Inca Cola. La Inca Cola. Wow. Estaba en Costa Rica y yo decía, oh Señor. Y lo peor que alguien ponía en Facebook sobre la gaseosa Inca Cola y, Señor,
estoy en Costa Rica, sería capaz de pagar, aunque sea $10 por una Inca Kola. Y de verdad, del lugar que estaba viviendo, viajaba 4 horas para comerme un ceviche con una Inca Kola. Pero en este caso, David quería tomar agua del pozo de Belén, donde que estaban todos sus enemigos. Y él dijo, él no dio una orden, no dio nada, simplemente fue un deseo. Y estos hombres estaban dispuestos a cumplir, ¿qué? El deseo de David. Si David quiere agua, nosotros vamos, incluyendo si estamos dispuestos a perder nuestra vida. Ellos fueron y trajeron agua para David. Y David, al ver todo esto, dijo, no, ustedes hubieran podido morir por mí, yo no voy a tomar esto. Y él no lo tomó. Y de esa manera él honró a estos 3 hombres. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Estos hombres estaban capaces de cualquier cosa hacer por su líder, por David. Estos son sus valientes. No solamente nos habla quiénes eran ellos, sino qué cosa hicieron ellos por David. Entonces, hermanos, rápidamente quiero hacer esta pregunta. Y antes de entrar, o mejor dicho, vamos a leer más versículos para ir cerrando el capítulo 23. ¿Les parece? Versículo 18. Porque va a seguir hablando más de estos héroes. Dice, versículo 18, Abisai, el hermano de Joab, hijo de Zeruya, era el más valiente de los 30. Lo demostró al matar con su lanza a 300 guerreros. Con esto se hizo famoso entre los 3. Era de hecho el más famoso de los 30 y llegó a ser el jefe, pero no llegó a igualar a los 3 primeros. Es interesante, ¿no? Cómo David una vez más está exaltando a sus hombres, a los hombres que estaban en las buenas y en las malas con él. Pero está dando este reconocimiento. Versículo 20. Le seguía Benaías, el hijo de Joiada, hijo de un valiente de Capsel, que realizó grandes proezas. Mató a 2 moabitas muy aguerridos y un día que estaba nevando se metió a un foso y mató a un león. ¡Wow! ¿Estos hombres son o no son guerreros? Y una vez más, nosotros los hombres ni una ratita podemos matar. ¿Y estos hombres mataban qué? Leones. ¿De dónde venía su fortaleza? ¿De dónde venía su fidelidad, su valentía? Esto es interesante, ¿verdad? Versículo 21. En otra ocasión se enfrentó a un egipcio de gran estatura que traía una lanza en su mano, pero Benaías se lanzó contra el egipcio con un solo palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Versículo 22. Con esto, Benaías, hijo de Joiada, se hizo famoso entre los 3 valientes. Versículo 23. Aunque se destacó entre los 30 más valientes, no logró igualar a los 3 primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia personal. Versículo 24. Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los 30 más valientes. Y aquí va a salir otra lista más de los hombres de David. Elihanam, hijo de Dodo de Belén. Sama, el Herodita. Elica, el Arodita. Geles, el Paltita, no Palta, pero el Paltita. Ira, hijo de Iques, el Tecoita. Abiaser, el Anatotita. Todo hitita, ¿verdad? Mebunai, el Usatita. Salomón, el Ojotita. Gracias. Para que ustedes sepan, yo sufro dislexia también, así que me van a perdonar esto ya. Salomón, el Ajotita, el que vendía ajo, ¿verdad? Ajotita. Marai, el Netafotita, wow. Jaleb, hijo de Bana, wow. Netofatita, wow. Itai, hijo de Ribai, el benjaminita.
de Gabaa, Bananías, el piratonita, Idai, el arroyo de Gaas, Abaí, el Abón, el Arbatita, Asmavet, wow, el Barjumita, el Yahat, el Salbonita, Jonatán de los descendientes de José, Sama, el Araratita, el Yahán, hijo de Sarit, el Ararita, Efilet, hijo de Abisai, nieto de Maca, Eliam, hijo de Ajifotel, el Gilonita, Jersey, el Carmelita, Parai, el Arbita, Igal, hijo de Natán, el de Soba, Bení, el Gadita, Selec, el Amonita, Naharai, el Veronita, que era el escudero de Joab, hijo de Zeruya. 38, ya terminamos. Ira, el Itrita, Jereb, el Itrita, Urías, el Itita, y un total, ¿qué dice? De 37 valientes. Wow. Y no voy a hablar de todos ellos, pero de 2 personas solamente. Abisaí, hermano de Joab. ¿Quién era esto? Una vez más, esto mató a más de 300 hombres, pero también hay otro personaje, Eleam, hijo de Aitofel, entre los más valientes. ¿Quién era este Eleam? ¿Con quién cayó David? En pecado. Con Betsabé. Betsabé tuvo su papá y su papá se llama Eleam. Eleam era uno de los más guerreros, uno de los valientes de David. Pero al final también dice un hombre llamado Urías el Eteo. ¿Y quién era Urías el Eteo? El esposo de Betsabé. Quiero que se den cuenta en este punto. En medio de todos estos valientes, David reconoce la valentía a pesar que él hizo daño a las demás personas, pero él reconoce que eran hombres fieles y que David no era un hombre fiel. Y aquí están sus nombres y en total dice, son 37 valientes. ¿Alguien escuchó su nombre aquí? No están sus nombres, ¿verdad? Hay una que está atrás. De repente salió tu nombre aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Eliam, pues ahí está, uno de los valientes de David. Hermano, rápidamente, ¿quiénes son estos valientes? Son 37, nos menciona, pero ¿quiénes son estos valientes de David? Vamos el antes y después, y luego vamos al después, ¿ya? Antes eran personas que llegaron y estaban buscando refugio. No tenían un lugar. Estaban en una cueva y ahí vivían y se convirtieron ahí hombres legendarios. ¿Y cuáles eran los requisitos para ser uno de los valientes de David? Te voy a decir, tenías que ser afligido. ¿Cuántos afligidos hay? Para que tú seas uno de los valientes de David, tendrías que ser uno de ¿qué? Un afligido. Puedes leer Primera de Samuel, creo que está en el capítulo 5. Uno de los requisitos necesitaba ser un afligido, una persona que realmente que esté triste, dolida, abatida, desesperada. Eso era uno de los requisitos. El segundo requisito para que tú seas un valiente de David, amargado en espíritu. Un infeliz, un frustrado, una persona que era descontento. ¿Y quieres saber cuál era el tercer requisito? Un hombre endeudado, que todo el mundo te buscaba porque prestabas dinero y no devolvías. Esto eran antes los hombres de David, eran afligidos, amargados de espíritu y eran hombres endeudados. Estos hombres llegaron a la cueva y se juntaron con David. Estos hombres no tenían futuro, no tenían esperanzas. Estas personas querían un cambio, pero no había quien les pudiera ayudar. Pero acá viene lo más interesante. Mira, aunque estos hombres eran así, Dios les dio a ellos una oportunidad. Escucha, hermano, Dios no escogió gente perfecta para apoyar a David. ¿Se dan cuenta? Dios no escogió ¿qué? ¿A quién te hace recordar esto?
Jesucristo. ¿Escogió hombres perfectos? No. Y a veces nosotros decimos, Señor, haz, y sí, deberías orar esto, no quiero ser perfecto para ser utilizado por Dios. Y mira a estos hombres, hombres imperfectos, pero en las manos de Dios llegan a ser hombres valientes. Los discípulos en las manos de Jesucristo llegan a cambiar el mundo. Eso es algo impresionante, hermanos. Entonces, una vez más, Dios no escogió gente perfecta para apoyar a David. Primera de Corintios 1:28, todos lo conocemos esto, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Corintios 1:28? Y lo vil del mundo, ¿y qué más dice? Y lo menospreciado escogió ¿quién? Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Wow. Yo estoy parado aquí no es porque soy el mejor que ustedes. Creo que yo he sido uno como los valientes de David, con esos requisitos, afligido, amargado en espíritu, endeudado, pero por ahí también. Pero Dios me escogió para que Él haga la obra en mí. Yo no sé cómo estás tú en este momento. A lo mejor estás afligido, amargado en espíritu, y a lo mejor debes al Banco Interbank, Scotiabank, y todos los bancos que hay aquí. Y te preguntarás, yo creo que no puedo ser escogido por Dios. Acá hay un gran ejemplo de los hombres de David. ¿Y sabes cómo los llama David? Mis valientes, mis héroes. Hermano, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No importa cómo te ve el mundo. No importa cómo te ve el mundo. Quiero que veas a Dios acá. Él toma lo que parece débil, sin valor a los ojos del mundo y lo utiliza para glorificar su nombre y manifestar su poder en nosotros. Así que hermano, no importa cuán insignificante nos sintamos, pero recordamos que en Dios tenemos un propósito y un valor inmenso. Él puede utilizar al más débil para mostrar su fortaleza en nosotros. ¿Cuánto dicen amén por esto? ¿Cómo te sientes tú? Pastor, yo soy el peor débil. Bienvenido, ese es uno de los requisitos donde que Dios puede utilizarte. Y fíjate de los hombres de David. Eso es lo que eran antes, pero estando con David, Dios trabajó con él. Y ahora estos hombres están dispuestos para hacer la guerra. Un corazón perfecto, no tienen miedo. Desafiaban a todos, leales, valientes. Luchaban con gigantes. ¿Es que tú o crees que el Señor puede utilizarte? Dios utilizó a estos valientes y la Biblia nos dice también que estos valientes fueron una bendición. Escucha bien, una bendición para el pueblo de Israel. Y de hecho, hasta el día de hoy, los militares que tienen el pueblo de Israel, ¿tú crees en dónde se inspiran ellos? ¿Cuál crees que es su fuente de inspiración? Esto, segunda de Samuel capítulo 23. Ellos lo leen y ven a estos valientes. Estos hombres cuando van a luchar contra los árabes, ellos encuentran valor en estos valientes. ¿Cómo Dios les ha utilizado a ellos para hacer una bendición a su nación? Y mi pregunta para ti, hermano, ¿crees tú que el Señor no te puede bendecir por todas las cosas que haces por su obra? Dios ha utilizado a estos hombres para hacer una bendición, pero Dios también quiere utilizarte a ti para que tú seas una bendición para su iglesia en nuestros tiempos. Fíjate en 2 de Timoteo 1:6, cómo Pablo escribe a Timoteo. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don del Espíritu que Dios te dio cuando impuse tus manos. Una vez más, por esta razón te recuerdo que avives el fuego, ¿qué dice? Del don del Espíritu. Lo que está diciendo, sé valiente. Sé valiente. Dios quiere utilizarnos. Dios te trae débil, pero en su fuerza
Él te da la fortaleza para que tú seas una bendición para su iglesia. Hermano, para ir cerrando, no creo que voy a terminar, pero una de las aplicaciones finales que puedo ver hoy, los valientes de hoy, los valientes de hoy, todos tenemos parte. Todos tenemos parte. Cada uno de nosotros tiene un papel en el ejército de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel en la iglesia. Dios quiere utilizarte. Dios utilizó a estos hombres y Dios quiere utilizarte para alcanzar o para avanzar su reino. Así como lo hizo con David, Dios también quiere hacer contigo. Todos tenemos parte en la iglesia. Las próximas semanas que se vienen, vamos a estar necesitando más servidores en la iglesia. Personas que limpian la iglesia, personas en la escuela dominical. Si el Señor te está llamando a ser uno de sus valientes, a veces nosotros, pastor, quiero ser un valiente, ¿y dónde está la Biblia? Yo te voy a decir, antes que agarres la Biblia, hay una escoba primero. Necesitamos ir de menos a más. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter. Entonces, hermano, todos tenemos parte. La segunda observación, ¿no? O aplicación. Vemos que estos hombres tenían lealtad y eran valientes. Y por eso eran conocidos los valientes de David. Y estos hombres son un reflejo de inspiración para muchos hombres. Estos hombres eran valientes y eran fieles, leales a David. Tú y yo, hermanos, el Señor constantemente en el Antiguo Testamento le llama al pueblo de Israel infieles, porque se van en pos de otros dioses. Si alguien tuviera que escribir a la iglesia en nuestros tiempos, yo creo también que les diría así: mi iglesia también ha sido infiel conmigo, porque se ha ido en pos de ¿qué? De otros dioses. Hermanos, seamos leales al Señor Jesucristo. Él ha muerto por ti. Él lo ha dado todo por ti. Y nosotros necesitamos ser leales a Él. Y no solamente leales, pero también valientes. Alguien dijo estas palabras: la valentía no se trata de la ausencia de miedo, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la tercera aplicación. Los hombres de David eran hombres de inspiración. Cuando somos valientes en nuestra fe, ¿inspiramos o no inspiramos a otros? Inspiramos a otros. O sea, yo quiero ser como el pastor Julio que está ahí en la apologética defendiendo. Yo inspiras a otro. En mi vida he conocido 3 hombres que me han inspirado mucho. No les voy a dar el nombre, pero en Filipenses hemos visto nosotros, Pablo siempre decía, no, imítenme a mí. Y pregunta para ti, hermano, ¿Pablo era un hombre de inspiración? Sí, totalmente. Al obedecer la voz de Dios, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a mí, apartar a Pablo y a Bernabé para enviar a las misiones, Pablo dijo, heme aquí, envíame. Y fue y cambió el mundo de las misiones. Estaba hablando con un pastor que tiene su iglesia en África. Está en un lugar donde que no hay luz ni agua. Es difícil hacer misiones ahí. Pero vemos que Dios le está utilizando grandemente. Muchas personas están entregando su vida a Cristo, están capacitando pastores. Se han enfermado sus hijos, se ha enfermado su esposa, pero él sigue fiel al Señor ahí, sirviendo. Hombres valientes que inspiran. Hermanos, nosotros también debemos ser hombres que podamos inspirar a otros. Si tú tienes tu hogar, sea tú ese padre que inspire a tus hijos a buscar más de Dios. Si tú eres una madre, que seas esa mujer que inspires a tus hijas a buscar más de Dios, poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Dios está buscando hombres valientes, hombres guerreros también, ¿verdad?
¿Y sabes por qué? Porque este mundo no perdona nada. Este mundo se están robando tus hijos y tú no puedes quedarte con las manos cruzadas. Sé valiente en defender tu fe, en hablarlo a tus hijos. Y por último, hermanos, debemos apreciar a los líderes. David está apreciando a todos sus valientes, le está dando reconocimiento. Un verdadero líder reconoce a las personas que han estado trabajando, sirviendo con él. La semana pasada era nuestro aniversario, ¿verdad? Y literalmente todos los servidores han estado sirviendo desde muy temprano hasta muy tarde. Y desde el púlpito quiero decir gracias a todos los servidores de la iglesia. Y quiero brindar un fuerte aplauso a ellos realmente, ¿no? Que han estado sirviendo constantemente, trayendo la comida, limpiando los baños, limpiando al frente, haciendo muchas cosas. No por la iglesia, no por el pastor, sino por el Señor. Sino por el Señor. Y debemos apreciar a cada líder. David está apreciando a cada uno de los líderes. No tenemos líderes que mataron a 800 todavía. Todavía. Pero puedo ver servidores, líderes que están dispuestos a dar todo por el Señor. A dar todo por el Señor. A compartir las buenas nuevas. A traer más personas para que conozcan de Él. Y una vez más, Dios dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cómo te consideras tú? ¿Te consideras un vil? ¿Te consideras un menospreciado? Pastor, yo soy más inteligente de todos. Mira, ahí está la puerta. Porque es Dios quien nos da la sabiduría. Él nos da todo. Hermanos, y con este minuto termino. Todo tiene su final y nada dura para siempre. David está reflexionando en todo esto. En 2 de Corintios 4:18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrían ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿En qué estás reflexionando? Y quiero terminar con este. Tómate esta semana y de hecho te hago una propuesta. Acá al final de la andina hay un café, se llama Esperanto, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, si tú tienes ganas de reflexionar y de verdad, y no tienes tiempo, te invito a un café. Te reto a esto, te invito a un café. Vas ahí a este café y dilo así, vengo de la iglesia Cabe la Semilla. Y Eduardo te va a dar un café, siempre y cuando si tú vas a reflexionar en el Señor. Eso es para motivarte. Lo que te estoy diciendo, busca un tiempo de reflexionar qué tan bueno ha sido Dios contigo. Las cosas temporales se van, ya se van. Yo inicié con los primeros versículos. 70 años vive el ser humano, a lo mucho a los 80. Luego viene y te vas. Chao, ya no hay más. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Reflexiona lo que Dios ya está haciendo y da gracias a Dios por esto y avanza. No te quedes estancado. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que no podemos hacer nada, Señor, porque tu palabra nos instruye mucho. Y hemos reflexionado en los pensamientos de David. Nada dura para siempre. Todo tiene su final, Señor. Pero estamos en este tiempo y queremos reflexionar lo bueno que ha sido con nosotros, lo maravilloso, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias, Señor, por darnos los hijos que tenemos, o por el esposo que tenemos, por los amigos, familia. Señor, te damos gracias. Gracias por levantarnos en nuestras caídas y perdonarnos.
Hay tanto, Señor, para reflexionar. Pero la mejor reflexión, amado Padre, es que en algún día, en algún momento, vamos a estar en tu presencia para siempre. Todas las cosas viejas pasaron. Ya no hay más. Y todas son hechas nuevas, también lo dicen Corintios, Señor. Pensemos en esto. ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora contigo? Así que, amado Padre, gracias por tu palabra y bendice hoy a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén.